Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos a este programa que hacemos con tanto amor y con todo el corazón para todos ustedes, para llevarles muy buena información a través de las pantallas. El tema del día de hoy van a ser la prevención de los traumas psicológicos y para esto nos acompaña el psicólogo Jorge Izaza. Jorge, bienvenido a Ser Mamás. Gracias, Caterine. Es un placer, es una alegría grande estar aquí con ustedes en este programa y compartir experiencias, compartir conocimientos que nos sirvan para toda la vida, que les sirvan a nuestros hijos. Bueno, de seguro así va a ser, don Jorge, y para nosotros también es un placer tenerte aquí en nuestro programa, don Jorge. El tema del día de hoy es la prevención y la sanación de los traumas psicológicos, pero muchas personas no saben qué es un trauma. Entonces empecemos contándole a toda la gente que se conecta con nosotros qué es un trauma, qué podemos definir como un trauma. Muy bien, Caterine. Un trauma sucede cuando una persona enfrenta extremo dolor físico o emocional, se aturde o se desmaya y graba información en su memoria en el nivel inconsciente con contenido de dolor. Lo explico de otra manera. Lo voy a explicar con un ejemplo mejor. Una persona se accidenta, ¿sí?, estando embarazada. Una mamá se resbala, se cae, ¿sí?, se accidenta y resulta que puede golpear al feto directamente por el accidente o por alguna postura brusca que golpea al bebé. En esos momentos suceden dos cosas. La mamá produce una opresión torácica, respira menos por el susto del accidente, entra menos oxígeno en su torrente sanguíneo y eso va por el cordón umbilical a afectar el nivel de oxígeno del bebé. El bebé empieza a sentirse mareado y si es muy fuerte, es una ausencia grande de oxígeno, puede producir un mareo o un desmayo. Otra cosa es que en el golpe directamente afecte la cabeza, afecte la espalda, afecte los hombros del bebé, ¿sí?, le genera una sensación de pánico, él se mueve brusco, se enreda el cordón umbilical en su cuerpo, en su garganta, en sus manos o en sus pies y genera turbulencia del líquido amniótico y genera una situación muy caótica donde él se desmaya. Entonces, desmayado, ¿sí?, esos segundos de desmayo, él está registrando información que pasa a su estructura celular, a su estructura neurológica, pero en el nivel inconsciente. ¿Cuál es el nivel inconsciente? Lo que tú registras estando aturdido o desmayado. Ese es el famoso inconsciente del que hemos tratado de comprender y de interpretar en muchas escuelas de psicología. El inconsciente realmente es esa memoria que guardamos nosotros desmayados o aturdidos. ¿Qué hay de grave con el trauma psicológico? En ese momento de dolor físico o emocional, en ese momento de angustia, de miedo, de pánico, ¿sí?, se guarda en la memoria cuatro cosas. Se guardan las imágenes visuales, las imágenes auditivas, táctiles, olfativas, gustativas, o sea, todo lo que pasa en el momento. El golpe se registra en la piel, los gritos de la mamá, la sensación de angustia, las expresiones de angustia, todos los olores, los sabores, todas las sensaciones de ese momento pasan a las neuronas corticales, pasan a la memoria, aquí arriba en el cerebro, en la corteza cerebral, y quedan guardaditas
pero quedan asociadas a tres cosas importantísimas: a la carga psicosomática, que es la respuesta física. Psico es mente, somático es cuerpo, ¿sí? Es la respuesta física de ese momento de angustia, de ese momento traumático. Describámosla bien. ¿Cuál es la respuesta somática? Temblor en el cuerpo, un nudo en la garganta, corazón agitado, respiración profusa, cambios de temperatura en el cuerpo, pérdida de energía, ¿sí? Un escalofrío por la columna vertebral, rigidez muscular, estrés óseo. Es un tema interesantísimo, porque toda esa respuesta somática, toda esa carga psicosomática que se guarda en el inconsciente, con el tiempo se va convirtiendo en enfermedad psicosomática, ¿sí? En el cerebro también se refleja, esa carga psicosomática se siente en el cerebro como un temblor en los ojos, en el nervio óptico, una presión dentro de la cabeza, un hormigueo, una sensación de corrientazos dentro de la cabeza, zumbidos en los oídos, mareos y lo más grave, cambios de temperatura en el cerebro. Toda esa respuesta psicosomática queda guardada en nuestro inconsciente, queda activada, queda como produciendo cortocircuitos allá adentro, y cada que se reestimula, cada que hay algo similar a lo que pasó en el trauma, ¿sí? La persona genera una respuesta inconsciente que lo va enfermando, lo va debilitando. Un ejemplo: una persona tiene un accidente X con una camisa azul. Vean, cada que esa persona ve una camisa azul o usa una camisa azul, está removiendo, está reestimulando inconscientemente el trauma adquirido. En ese momento llega otra vez como el recuerdo de ese acontecimiento, don Jorge. Correcto, correcto. Eso se llama reestimulación negativa. La imagen de la camisa remueve todo el trauma que está guardado en el inconsciente y aflora toda la carga psicosomática. Toda esa respuesta física se vuelve a sentir y uno no se da cuenta. Ese día aparece, por decir algo, un dolor de cabeza, o aparece una migraña, o aparece un cambio a nivel físico, emocional, y la persona no sabe de dónde viene. Resulta que viene de ese elemento que está reestimulando el trauma psicológico. Eso es lo grave del trauma psicológico, y nuestras familias casi no saben eso. Eso que usted nos cuenta, que es como un ejemplo desde la gestación, entonces, ¿desde qué edad se generan los traumas en el ser humano? Wow, esa pregunta es tremenda. Imagínense que desde la concepción yo puedo violentar, ¿sí? Puedo llevar a extremos altos de dolor físico o emocional. Les voy a contar algo que amerita un debate, que amerita un estudio más profundo, que amerita compartirlo entre todos a nivel social. Una sexualidad brusca, una sexualidad irracional, una sexualidad borrachos, drogados, una sexualidad compulsiva, puede en el momento del coito golpear el citoplasma del espermatozoide. ¿Cuándo nos habían dicho eso? Oiga, pero eso está muy interesante. Sí, ese tema porque eso no podríamos pensarlo. Si esto no lo compartimos con fundamento científico, no lo vamos a ver claro y no podemos generar una cultura distinta respecto a la sexualidad. A ver, un ejemplo. Todos los mamíferos, al momento del coito, son activos, pero al momento de la eyaculación se quedan quietos y se retiran porque cuidan ese producto. Si el espermatozoide es agredido, es golpeado en la cervix por el pene, ya hay un contenido de estrés en ese citoplasma y eso pasa a la memoria del individuo. Miren lo delicado que es el tema, miren lo delicado que es el tema y lo importante que es que lo socialicemos y aclaremos bien muchas dudas. Cuando se produce la unión del espermatozoide y del óvulo,
que es una explosión maravillosa, que es el momento en el que entra la vida a ese organismo. Pueden haber estados de acetosis, de estados, por ejemplo, una persona que esté borracha, que haya ingerido licor o drogas, ya en su torrente sanguíneo ya hay una bioquímica diferente. Miren, eso afecta a ese nuevo organismo. Eso le dificulta descender hacia el útero y adherirse a las paredes del útero correctamente. Si la mamá está angustiada, si el acto sexual fue violento, si hubo frustración, si no hubo amor, si no hubo esa energía linda del amor, de la espiritualidad, ya eso está afectando toda la vida de ese nuevo organismo. O sea, desde la concepción tenemos que empezar a tener cuidado con nuestros hijos, con nuestra sociedad, porque ¿quiénes son nuestros hijos? Los que van a ser en el futuro los presidentes, van a ser en el futuro los administradores de las empresas, los administradores de las religiones, de la cultura, del arte, de la academia, etc. Necesitamos seres muy sanos, seres sin traumas psicológicos, porque el trauma psicológico lesiona toda la capacidad mental del ser humano. Pero hay que tener mucha conciencia de eso, don Jorge, porque yo creería que la mayoría de los seres humanos en la población son embarazos no deseados, ¿cierto? Y son embarazos que ni siquiera somos conscientes en qué momento concebimos ese ser humano. Entonces desde ahí es muy importante tener como conciencia de ese momento. Don Jorge, vamos a una breve pausa y ya volvemos hablando de todo esto que tiene que ver con los traumas psicológicos que ya nos acaba de contar don Jorge, se presentan desde la gestación. Ya volvemos. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Hola Kate, ¿qué más? Yo no sabía que vos tenías mascota. Ay, sí, Santi, hace poquito la adoptamos y es la cosita más hermosa que hay. ¿Y ya la tenés afiliada a Plenitud? Pues obvio, si ella es un miembro más de la familia. Imagínate que hay dos tipos de planes, uno básico y uno súper completo. Y ahora hay una excelente noticia porque hay convenio con la Bet Oriente para todos los afiliados de Plenitud. No jodas, ya me están dando ganas de tener una mascota. Pues mijo, aprovecha porque es el momento oportuno. Hay descuento en todos los servicios y hasta en la consulta domiciliaria. En serio, mi mamá por estos días me estaba diciendo que quería tener un animalito. Yo creo que va a ser como el momento. Mijo, pues es la ocasión perfecta. Y lo dejo porque voy para la peluquería. Dale. Adiós. Pues, cuídate. Sé que quieres llegar rápido a tu destino, que el camino a veces se hace largo y difícil y que anhelas un descanso. No te apures, en casa te esperan sano y salvo. Bájale un cambio, disminuye la velocidad y déjalos cruzar. Porque al cuidarlos proteges los ecosistemas. Si transitas despacio tienes más tiempo para reaccionar y así evitar atropellarlos. Ponte en su lugar. Recuerda que la fauna silvestre es parte del patrimonio natural del país y que sus vidas son valiosas porque ayudan a mantener el equilibrio ecológico. Cuidarlos en las vías demuestra tu compromiso con el planeta y también que eres parte de él. Numeral Vida Silvestre.
Regresamos a ser mamás hablando de la prevención de los traumas psicológicos con Jorge Izaza, psicólogo. Don Jorge, volvemos. Antes de irnos a comerciales, hablamos un poquitico sobre desde qué momento se generan los traumas y qué es un trauma, pero ¿cuáles son esas situaciones que crean los traumas? Papás, mamás, familia, son múltiples las situaciones que pueden generar desmayos, que pueden generar niveles de dolores tan fuertes que aturdan o desmayen al feto o a los niños. En el vientre materno, imagínense que un coito, el papá y la mamá hacen el amor estando ella embarazada, y en las posturas, en los movimientos, con el peso del cuerpo sobre el vientre, turbulencia del líquido amniótico y pueden desmayar al bebé. Es una sensación de aplastamiento, es una sensación muy fuerte para el bebé. Por lo general él se acurruca, se chupa el dedo, se encaja, se esconde, y cuando se desmaya, miren esto que tan importante, graba en su memoria, en el nivel inconsciente, no en el nivel consciente, donde uno elabora y desarrolla capacidades, sino en el nivel inconsciente con dolor, la sexualidad. Y ahí empiezan a aparecer un montón de variaciones sexuales producto de los coitus en el periodo prenatal. Este es un tema crucial, este es un tema que se lo decimos a la gente y se asustan, pero ¿y entonces? Sí, es impresionante. Durante la gestación, durante el embarazo, la pareja, la mujer y el hombre deben regresar a ese amor hermoso, a esa ternura, a esa alegría, a ese cuidado, a ese mimo, a ese detalle, ¿sí? Pero deben evitar coitos. Se recomienda también coitos con posturas adecuadas que no vayan a desmayar, a molestar al bebé. Esa es una situación muy importante que hay que tenerla. Miren, hay culturas en el mundo que tienen en cuenta eso, que manejan eso correctamente. Y desde el vientre materno generan seres humanos geniales, brillantes, claros, alegres, libres, ¿sí? Seres humanos que producen sociedades idóneas. Otra situación importantísima es el momento en el que la mamá va a hacerse la prueba de embarazo, recibe la noticia de que es positivo, no estaba preparada para ese cambio en su vida y genera un estado depresivo, genera un susto, genera un aturdimiento. Y eso lo capta el bebé, lo siente el bebé, lo interpreta como una sensación de rechazo, porque eso se puede prolongar durante varias semanas, ¿sí? Y el bebé percibe absolutamente todo, absolutamente todo. Esas células, esas neuronas están activas recepcionando todas las sensaciones, recepcionando toda la información que viene del entorno y graba toda esa información. Otra situación interesantísima es el rechazo, a veces de las mismas parejas o de los familiares. Rechazan a la madre embarazada, la abandona, le son infieles, la ven feíta, entonces cambian de actitudes, generan un montón de incertidumbres, generan sensaciones de abandono, sensaciones de carencia, ¿sí? Y todo eso lo registra el bebé. Ni mencionar una situación de agresión a la madre embarazada, que se da muy a menudo. El padre llega borracho, el esposo llega borracho, él no tiene conciencia de lo que está pasando, agrede, el bebé se desmaya, escucha sus gritos, sus tonos de voz, sus conductas y graba todo eso en su inconsciente. Empieza cuando es niño, cuando es adolescente, a tener problemas de comunicación con su padre, a sentir sensaciones de odio y no sabe de dónde vienen, ¿sí? Eso está guardado en su inconsciente y está afectando su vida.
El momento del nacimiento. El momento ¿Qué del tanto nacimiento trauma puede generar en un ser humano eso? es importantísimo. Las culturas más antiguas, de pronto las más sanas, en esas culturas las mujeres paren acuclilladas, no paren acostadas, porque acuclilladas Es la forma adecuada de nacer. es la forma adecuada de nacer. El útero, la cervix, la vagina están en la postura correcta para que el trabajo Es el se haga diseño. en el tiempo correcto. Cuando la mujer se acuesta, demora más el proceso, pierde oxígeno, ¿sí? Pierde oxígeno el bebé se desmaya, que es el que provoca el parto, y empiezan a aparecer un montón de cosas traumáticas, aparecen miedos, aparecen un montón de sensaciones en ese momento del nacimiento. Se pueden registrar hasta 4, 7, 10 desmayos en esas 3, 4 horas de parto. El bebé nace cianótico, nace moradito, nace ahogadito, con disnea, con asnea, ¿sí? Nace en un estado depresivo, hay que reanimarlo, ¿sí? Y es producto de que esa madre, esa familia no se preparó durante el embarazo, durante la gestación, de la manera correcta para recibir ese bebé. El momento del nacimiento es crucial y puede ser traumático y puede evitarse totalmente esos traumas, que eso lo vamos a ver en otros momentos posteriores. Don Jorge, esas situaciones de trauma, ¿qué consecuencias o qué secuelas pueden dejar en el ser humano? ¿Y a qué tiempo se pueden evidenciar las secuelas que dejaron estas situaciones o estos traumas? Genial esa pregunta. Si un ser humano guarda en su corteza cerebral, en su memoria, pánicos, miedos, ansiedades, inseguridades, odios, rabias, resentimientos, si un ser humano lleno de traumas guarda todo ese estrés inconsciente, toda esa carga negativa en su estructura celular, si guarda en su inconsciente las conductas, las respuestas que él tiene en ese momento traumático, también quedan guardadas en el inconsciente. Esas tres cosas, la carga psicosomática, la carga emocional y la conducta inconsciente, se va a reflejar durante toda su vida, en muchísimos momentos, casi que a diario, ¿sí? Y va lesionando la capacidad intelectual, la capacidad mental de esa persona. Esa persona pierde memoria, pierde capacidad de concentración, pierde capacidad de percepción, pierde capacidad de comunicación, se va llenando de un montón de fallos en su personalidad, en su conducta, ¿sí? Y eso se empieza a percibir desde el mismo momento del trauma. Yo no sé si ustedes han visto casos de niños alegres, dinámicos, llenos de energía, llenos de vigorosidad, expresivos, comunicativos, que les pasa algo que los marca, los trauma y cambian su conducta. Por ejemplo, un niño que es abandonado por su padre. Aparentemente eso es fácil de superar, pero ese dolor es inmenso, ese dolor, esa sensación de pérdida, esa sensación de abandono, genera unos aturdimientos profundos, sostenidos durante muchísimos meses, años, ¿sí? Y lesionan toda la conducta de ese niño, desde el primer día en el que él siente el abandono. Él empieza a aislarse, se torna rebelde, se torna agresivo, tiene problemas de aprendizaje en su colegio, le cuesta concentrarse, se afecta su metabolismo, su alimentación, se afecta su sueño, empieza a tener pesadillas. O sea, los cambios son impresionantes. El trauma daña, trastorna toda la identidad, toda esa estructura maravillosa que es el ser humano, que es inmensamente hermosa, una estructura celular altamente evolucionada, una estructura mental, una inteligencia que pues, no hay nada comparado con eso, y una estructura espiritual que juntos, wow, deberíamos de ser seres espléndidos, plenos, constructores de sociedades idóneas, paraísos realmente. Pero el trauma daña toda esa posibilidad. El trauma psicológico es un tema que tenemos que ponerlo sobre la mesa, entregar a la familia toda esa información
para que la familia empiece a prevenir esos traumas inicialmente, y después tenemos que enseñarles a las familias a sanar esos traumas dentro del núcleo familiar, con apoyo de todos los profesionales que tengan que ver con esa temática. Don Jorge, ¿cuáles son los traumas más comunes o más frecuentes que vemos en la sociedad o generalmente en los adultos, que es donde más evidenciamos traumas, y ahora que hemos visto que la salud mental es una problemática de salud pública? O sea, es algo que nos está impactando demasiado fuerte, y sobre todo ahora después de la pandemia. Entonces yo creo que ahí es donde más salen a relucir esos traumas. Tus preguntas me parecen geniales. Enumeremos indistintamente. Para mí, una de las cosas que más ha afectado a Colombia, la forma de ser de nosotros los colombianos, es el castigo violento durante la niñez. El castigo violento se debe analizar, se debe comprender y se debe eliminar. No podemos seguir educando con violencia, sino con inteligencia, con fuerza, con fortaleza, con templanza, pero con inteligencia. Resulta que cuando tú le pegas a un niño, esas células agredidas se contraen, sueltan carga eléctrica, y eso viaja hasta el cerebro y desconecta el cerebro, ¿sí? El niño graba la violencia, la agresión, las palabras insultantes: tú no sirves para nada, no hubieras nacido, o sea, el insulto de ese momento de los padres queda grabado en su inconsciente, y él lo refleja en el futuro. Es muy probable que él también castigue a sus hijos desde el inconsciente, él no quisiera castigarlos, pero los castiga. Otro tema que tenemos que enfrentar muy rápido es enseñar la concepción con amor, porque esa es una situación tremenda. Tantos hijos concebidos en situaciones tan difíciles, tan traumáticas, tan angustiantes para la gente. Evitar coitos durante el embarazo, recuperar todo el conocimiento del nacimiento humanizante, que es muy bello, eso se puede socializar facilito. Evitar accesos carnales violentos. La lesión que se genera en un acceso carnal violento es inmedible, ¿sí? Esa persona queda afectada profundamente en su afectividad, en su sexualidad, en su genitalidad. Empieza a producir un montón de enfermedades en su sistema urogenital, inflamaciones, hemorragias, sí, una cantidad de problemáticas producto del estrés, de la tensión que quedó registrada durante la violación. Los desplazamientos, o sea, la guerra es la principal fuente de trauma psicológico. La guerra trastorna todo, ¿sí? En la guerra hay amputaciones, hay pérdida de seres queridos, hay pérdida de bienes, el trauma de la guerra es realmente dañino y hay que evitarlo. No necesitamos más guerra, necesitamos proyectos, inteligencia para resolver un montón de problemas y integrar culturas y ser inteligentes en los procesos de supervivencia. Los abandonos, ojo con los abandonos. Colombia es un país de abandonados, o sea, aquí abandonamos muy fácil nuestros hijos, nuestros seres queridos, nos abandonamos muy fácil, ojo con eso, ¿sí? El abandono genera unas lesiones en la autoestima, en la personalidad, en la capacidad de los niños y las niñas, que no deberían pasar por eso. No es necesario que nos abandonemos de esas maneras. Y otra situación interesantísima, importantísima, es la pérdida de seres queridos, ya sean divorcios, ya sea por muerte natural o accidental. Esas pérdidas, esas noticias de que el ser querido murió nos dejan en unos aturdimientos, en unos desmayos durante años, y después aparecen un montón de enfermedades que hay que evitarlas. Hay que aprender a manejar esos duelos, hay que aprender a conversar de esos temas
y empezar a generar una cultura distinta. Y ojo con esto, las sociedades que generan sistemas económicos estresantes le generan una angustia existencial a la gente de casi 24 horas al día. La gente va angustiada por la supervivencia. Es difícil generar riqueza, es difícil generar bienes, es difícil conservarlos, es difícil, entonces la gente va muy angustiada, va entrando en unas neurosis, va entrando en unos estados emocionales muy peligrosos. Principalmente eso, pero hay muchas otras situaciones. Miren, por ejemplo, ustedes no se imaginan el trauma que deja una película de terror en los niños, no se lo imaginan, no se imaginan la pesadilla que el niño produce esa noche y cómo eso revienta, sobrecarga todo el sistema neurológico y daña nervios, daña áreas del cerebro. Ustedes no se imaginan cómo la mala información, una mala noticia, nuestro país está lleno de fake news, lleno de malas noticias, y los estados depresivos que esas noticias generan hacen un daño mental cerebral que es inmedible. No, es que el tema de los traumas tiene mucha tela por cortar, Jorge, y yo creo que para eso es muy importante que consulten con un profesional como usted. Cuéntenos cómo pueden contactarlo las personas, ya que se nos va acabando el tiempo. Bueno, en Warner, sobre todo, estamos empezando un proyecto hermosísimo con un grupo de compañeros. No sé si amerita que les dé un teléfono. Sí, está bien. 301-6611-051. 301-6611-051. Ahí nos pueden contactar, van a encontrar un equipo incluso interdisciplinario para recibir asesoría, para recibir ayuda en este tipo de temas, de situaciones, porque amerita que revisemos bien estos temas, que conversemos abiertamente, Vale la pena. que perdamos el miedo a la psicología. Es que la gente tiene una idea de la psicología totalmente errónea, qué tristeza. La psicología no es para locos, la psicología es para sanos, es para gente inteligente, es para gente próspera, es para gente rica, ¿sí? Cuidar el cerebro, cuidar tu estructura mental, tu estructura emocional, tu estructura espiritual, eso es lo más grande que uno puede hacer en la vida. Claro, Acérquense a esta temática y compartámosla profundo. Nos permite evolucionar y crecer como seres humanos, y eso es lo que necesitamos todos en esta sociedad. Jorge, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ser Mamás. Encantado de compartir, de socializar, de generar debate, de generar inquietud para que generemos una cultura nueva, una cultura inteligente, una cultura, porque ya lo somos. Nuestro Warner, nuestro Valle de Aburrá, nuestro Río Negro, nuestra Antioquia, nuestra Colombia está llena de gente hermosa, de gente maravillosa, por todos lados. Así En es. la política, en las religiones, en la academia, por todos lados tenemos gente hermosa, maravillosa. Y tenemos que liberar esos traumas para producir sociedades más sanas, más prósperas, más seguras. Así es, don Jorge. Y lo importante es que a raíz de este programa ahí quedó la semillita sembrada de pronto en el corazón y en la mente de muchas personas. Así que nuevamente muchas gracias. Y a ustedes, familias de Ser Mamás, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Recuerden que para ver todo nuestro contenido buscan Cable Plus Televisión Warner en YouTube y ahí van a encontrar todos nuestros programas. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.